¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla, el slide verde jade? ¿Sí? ¿O pueden escribir por el chat también? Sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Lilian. Muy amables. Ok, ya estoy grabando, estoy compartiendo pantalla, así que vamos a iniciar. Bueno, sé que hay muchas personas que no me conocen aquí porque, bueno, se están uniendo por el nuevo grupo de WhatsApp. Para los que no me conocen, soy Catherine Mendoza. Y para los que me conocen, sigo siendo Catherine Mendoza. Entonces, yo voy a estar con ustedes dictando la sesión del repasito del examen final del laboratorio y también he venido acompañándolos a lo largo del ciclo. Así que, demos inicio. El repasito. Y estos son los temas que debemos tener en mente que vamos a estar viendo para el repaso del examen final, porque a partir de aquí iniciamos después del examen parcial y bueno, esta fue la última sesión que tuvimos la semana pasada sobre VIH, ¿no? Y habíamos dicho de que solamente teníamos que recordar 3 cosas súper importantes de esto. También lo vimos, una sesión muy interesante y ahora también vamos a recapitularlos rápidamente. Y este es un mensaje final para ustedes, por si aún se encuentran desmotivados. Y bueno, esto siempre, ¿no? La D de Diosito. Ya, ok, ahora sí demos inicio. Ustedes saben de que usualmente tengo el típico método, voy a hacer más chiquito esto, perfecto. Tengo el típico método de ir resolviendo algunas preguntitas que vamos a tener aquí a la mano derecha y a la mano izquierda vamos a tener por aquí algunos slides que nos van a estar sirviendo de apoyo, de ayuda. No el plagecito, es para refrescar nuestra mente, ¿no? Listo. Entonces, como ustedes saben, habíamos dicho de que el primero de los temas que habíamos revisado había sido LES. Para los que no recuerdan, LES era lupus eritematoso sistémico. Y este, en su mismo nombre, ya nos da muchos términos que entender. Nos habla de lupus, nos habla del eritema y nos habla de una enfermedad sistémica. Es decir, de que no únicamente se enfoca a nivel orgánico, o sea, en un órgano específico centrado, no, sino sistémico. Es decir, de que puede estar afectando a múltiples órganos a la vez. Y también vamos a ir recordando algunos criterios con algunas memotecnias que habíamos revisado en la sesión. Entonces, recuerden que para los que, bueno, son nuevos y no estuvieron en las sesiones, igual pueden ir tomando notas o pueden hacer preguntas y lo vamos a ver más lentamente. ¿Ok? Entonces, y otra recomendación es de que no se sientan frustrados porque este es un repaso, probablemente algunos de ustedes no han estado repasando porque todavía su examen es el 15 o si tienen algunos datitos ya en su mentecita de las sesiones previas, pues pueden participar, pueden abrir el micrófono, pueden empezar a utilizar el chat y pues yo estaré muy feliz con ello, aparte como que ustedes están jugando, están en una dinámica, ¿ok? Así que no se sientan presionados tampoco. Pero si lo saben, responden, no es necesario que alcen la mano, prenden el micrófono y dicen, esta es, ¿ok? Listo. Dadas las indicaciones, podemos iniciar. Vamos a ver la primera, no tengan miedo, ¿ok? Dice, acerca del lupus eritematoso sistémico, señale la verdadera. Es más frecuente en varones en una probabilidad de hombre-mujer de 10 a 1. B. En la etiología influyen factores ambientales, infecciosos y hormonales, pero no genéticos. C. Los pacientes no presentan fotosensibilidad. D. Es una enfermedad organoespecífica y la raza no es un factor de riesgo. El mecanismo de daño es por complejos que atacan nuestra inmunidad, por ello los pacientes cursan con hipocomplementemia, como C3 bajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien recuerda el tema del lupus eritematoso sistémico y nos quisiera decir alguno de las alternativas aquí que es verdadera? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien? Ok. Entonces, no se sientan preocupados. No se abrumen. ¿Qué habíamos mencionado acerca de LES? Habíamos dicho, aquí tengo la laminita, habíamos dicho de que tenía ciertas características que deberíamos recordar, que deberíamos tener en mente. Y dentro de esas características que deberíamos tener en mente, habíamos mencionado, lo voy a poner en grande, habíamos mencionado de que este era mucho más frecuente porque habíamos dicho que teníamos que recordar características como qué es la enfermedad, a dónde ataca, cuáles son las principales manifestaciones, pero también deberíamos tener algunos datitos de prevalencia, ¿no? Como por ejemplo que esta es una patología frecuentemente más en mujeres, con una prevalencia de 10 a 1, pero en la cual es mujeres versus varones, es decir, por cada
10 mujeres le da a un solo varón. Y es más, les había dado el dato de que en varones es mucho peor la enfermedad, siendo mucho más grave. Entonces, ese dato pues sería verdadero, ¿no? Es más frecuente, perdón, este dato sería falso. En varones es más infrecuente, porque es más frecuente en mujeres. Entonces, esto es falso. En la B me dicen la etiología, influyen factores ambientales, infecciosos y hormonales, pero no genético, lo cual también es falso, porque habíamos estado mencionando que uno de los factores genéticos involucrados más importantes eran los genes HLA-DR2, 3 y hasta el 4 por ahí. Más frecuentemente el 2. Y eso lo habíamos mencionado porque habíamos dicho de que esta tiene una etiología multifactorial. Habíamos dicho, como lo había puesto en el grafiquito aquí, influyen factores genéticos, ambientales y múltiples otros factores, ¿no? Como los factores hormonales también se veían bastante relacionados y era por ello que justamente era más frecuente en mujeres. Después, ¿qué más? Los pacientes no presentan fotosensibilidad. Falso, sí presentan fotosensibilidad. Y es por ello que en el rostro podemos ver este eritema malar, como lo pueden observar, pero con la característica, les había dicho, de que respeta el surco nasogeniano y tiene una distribución en alas de mariposa, como lo pueden observar en la imagen. Y justamente, ¿en quién está este eritema malar? En una mujer, donde es más frecuente, donde es más prevalente la enfermedad. Entonces, ¿no presentan fotosensibilidad? Falso. Es una enfermedad orgánica específica y la raza no es un factor de riesgo. Falso y falso. Porque, ¿qué habíamos dicho? Y su mismo nombre lo dice. ¿Qué me dice la S? La S me está diciendo que es una enfermedad sistémica. Entonces, ¿es órgano específico? Falso. Además, ¿qué más habíamos dicho para descartar eso de que es específica? Además de ello, también habíamos mencionado de que en esta patología pueden verse afectados múltiples órganos, dado que es una patología en la cual hay depósito por inmunocomplejos, POP inmunocomplejo en el riñón, nefropatía lúpica, POP a nivel de la pleura, pleuritis, a nivel del pericardio, de la bolsa pericárdica, pericarditis. Y así, estos inmunocomplejos van obstruyendo el flujo sanguíneo, estos inmunocomplejos van obstruyendo la función renal y así donde se vayan estos depositando. Es por ello de que pueden verse las alteraciones desde el rostro hasta las piernas, ¿no? Y no solamente ello, también en las manos, porque pueden empezar a presentar algunas deformaciones. ¿Ok? Pero con respecto a deformaciones y dolor y todas las articulaciones, vamos a hablar en un momento también. Entonces, y habíamos dicho de que la raza no es un factor de riesgo. Eso es falso, porque en prevalencia también habíamos dicho de que la raza también era un factor de riesgo. ¿Qué más? Y me dice que el mecanismo de daño es por complejos que atacan nuestra inmunidad. ¿Qué habíamos mencionado hace un momento? Habíamos mencionado que es una enfermedad por depósito de inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que están involucrados o no aquí este depósito de complejos, como me menciona la pregunta, que ataca nuestra inmunidad? Obviamente sí. Entonces, esta es verdadera. Y aparte, en la segunda parte de este enunciado me dice, por ello los pacientes cursan con hipocomplementemia como C3 bajo. Sí habíamos mencionado que había una baja de los complementos cuando habíamos estado revisando un poco acerca de las pruebas de laboratorio ya atentamente, ¿no? Y lo vamos a revisar por acá también. Y lo voy a poner en grande. Habíamos mencionado dos memotecnias, una de las cuales era Lala y Sara chafadas sin un plan. Ahorita vamos a ver, no se preocupen, no estoy loca. Y habíamos visto otra memotecnia que es Hoy un Safari, como ustedes deseen recordarlo. O si tienen otra por ahí, también la pueden poner en el chat y compartirla. Ok. Entonces, habíamos mencionado un montón de alteraciones de laboratorio justamente porque esta es una patología que pues al afectar desde órganos como el corazón, los riñones, las articulaciones, los pulmones, todos los órganos, pues obviamente me va a empezar a afectar todo el laboratorio pues sanguíneo, ¿no? Y aparte también las pruebas como por ejemplo el CUMS directo, del cual hablaremos en un momento.
pruebas ya más específicas, ¿no? De destrucción celular. Les voy dando por ahí un datito. Entonces, al haber esta clase de alteraciones, me va a alterar los valores de laboratorio. Ya, eso por un lado. Pero aquí también ya me está hablando de algo más específico, como la hipocomplementenemia. Entonces, yo había mencionado de que había una baja de los complementos, del complemento, perdón, principalmente C3, y les había comentado también cómo mata C3, allá por opsonización, ¿no? Y justamente cuando vamos aquí a la parte de la memotecnia, cuando se está refiriendo a los criterios ya netamente del laboratorio, como lo pueden observar aquí, los criterios inmunológicos, es que podemos observar la hipocomplementenemia también como criterio, porque recordemos que como criterio son 13 criterios para el lupus, son 4 criterios cutáneos, como lo pueden ver aquí, donde puede haber un lupus cutáneo agudo, donde pueden observar la distribución en alas de mariposa, el eritema malar. Después puede haber también alopecia no cicatricial, puede haber un lupus cutáneo crónico, pueden haber aftas orales o nasales, eso es como criterio cutáneo. Después también puede haber un criterio de serosas, un criterio articular y un criterio renal. Ah, Katy, por eso dijiste que, por ejemplo, este podía generar una pleuritis o una pericarditis. Así es, porque puede generar las serositis, ¿no? Al depositarse en estos espacios pleurales. Después, también aquí tenemos un criterio articular. Ah, por eso dijiste que las manitos se podían empezar a deformar o afectar. Sí, miren, artritis, ¿no? Después, también aquí habías mencionado de una nefropatía lúpica. Y miren aquí, a nivel renal también puede haber un criterio en el cual encontraremos proteinuria de 24 horas mayor o igual a 500 miligramos o cilindros hemáticos. Eso también lo habíamos visto en la sesión. Después también hay criterios inmunológicos, ¿no? Acerca de los criterios inmunológicos, y ya para la siguiente pregunta les voy adelantando de que y vamos a tener el CUMS directo positivo, porque recordemos que también hay un CUMS indirecto, pero aquí en el lupus, el que nos da positividad, pues vendría a ser el CUMS directo. Después también tenemos la hipocomplementenemia, tenemos los ANA positivo, los anticuerpos antifosfolipídicos positivos, y los anticuerpos anti-DNA positivos, y también los anti-SNP. Con respecto a estos, vamos a hablarlos más, vamos a detallarlos y dar algunos datitos más importantes sobre estos, pero quiero que vayan teniendo en cuenta lo siguiente, aquí ya que estamos en los criterios inmunológicos, es de que siempre tenemos que recordar los más sensibles y los más específicos. Y para esto, de todos los que hemos mencionado, todos los tengo que recordar, Katy. En realidad debemos recordar de que los que presentan una mayor sensibilidad, hasta una de 97,8%, son los ANAs. Pero ¿cuáles son los que son más específicos? Los más específicos son los anti-SNP. Entonces, los que usualmente se ponen positivos en los pacientes con LES van a ser los ANAs. Pero los que me dan una mayor especificidad vendrían a ser los anti-SNP. Eso sí, debo recordarlo. Estos son los más sensibles y estos los más específicos. Recordemos que la sensibilidad es la capacidad de una prueba que me puede decir, hey, esta persona tiene la enfermedad. Pero la especificidad es la prueba que pues, me permite detectar a los que no tienen la enfermedad. Por eso es especificidad, es como que más específico me dice, hey, este no está enfermo. Y la sensibilidad, pues captar a las personas que sí tienen la enfermedad. Ok. Después, en la memotecnia me dice sin un plan donde tenemos la P porque cursan con plaquetopenia, L por leucopenia o linfopenia. Recordemos que pues a ver este depósito de inmunocomplejos me va a alterar por completo el laboratorio hematológico, por eso las líneas sanguíneas están alteradas, y también puede haber una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Una destrucción de estas. Y a nivel neurológico les había dicho de que estas alteraciones pueden ir desde la cabeza hasta los pies generando deformaciones, como habíamos mencionado, pero ¿qué puede ocurrir a nivel neurológico? También pueden haber convulsiones, psicosis, por eso hay psicosis lúpica, puede haber una mononeuritis múltiple, entre otras, ¿no? Que ya van a ver más en neurología, por ejemplo. Entonces, aquí está la memotecnia que les había comentado, y aquí otra donde pueden ver las alteraciones hematológicas, repito, anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia, las úlceras orales,
así como en manifestaciones cutáneas, así como también la afectación neurológica como psicosis o convulsiones. Les había dicho de que esta se puede depositar en los espacios pleurales, como por ejemplo puede causar la serositis. Así también puede puede generar depósito de inmunocomplejos a nivel de las articulaciones, puede generar procesos de artritis, porque su mismo nombre lo dice al final, itis, inflamación, y también va a tener, pues, va a verse y va a cursar como, pues, nos decía el enunciado, con fotosensibilidad, pero ahí decía, no cursa con fotosensibilidad, lo cual es falso, porque sí cursa con fotosensibilidad y puede generar lesiones cutáneas tras la exposición al sol, y por ello es que se presenta el eritema malar, ¿no? La distribución en esas alas de mariposa. Después también vamos a encontrar los ANAS positivos, la afectación renal, entre las principales manifestaciones, ¿no? Entonces, ahora entonces vamos a ir con la siguiente pregunta, dado que hemos dado algunos datitos con respecto a ello. A ver. Prueba de laboratorio para lupus eritematoso sistémico de mayor sensibilidad. ¿Alguien lo recuerda? Lo acabamos de mencionar. Serían sí, ANAS. Muy bien. Gracias, Melanie. Eres tú, Melanie, ¿verdad? Te conozco tu voz por ahí. Sí. Ya, muchas gracias, Melanie. Y espero que todos también estén entendiendo. Si no, podemos recapitular, no hay problema. Porque la prueba de mayor sensibilidad, les había dicho aquí, son los, y creo que acá también lo tengo. Ajá. La prueba de mayor sensibilidad, con un 97,8%, son los ANAS, los anticuerpos antinucleares. Y los de mayor especificidad son los anti-SMID. Son las dos pruebas que no me debo olvidar. ¿Y ambas son criterio CATIC? Sí. Habíamos mencionado de que en la tablita también estaba dentro de los criterios. Ok. Espero que haya quedado claro, si no, podemos retroceder. Y Katy, estas pruebitas usualmente, ¿qué me están midiendo o qué son? Bueno, en el caso de los anti-DNA, estos van a ir directamente a la cadena simple, es decir, a la cadena genética de estos. Y, si bien es cierto, no son específicos, pero sí habíamos mencionado de que hay algunos que son más específicos que debo recordar y otros que son más específicos que debo recordar. Pero aquí solamente les pongo, como lo habíamos mencionado en la sesión, algunos como el anti-SMID, los anti-histona, los anti-RNP, los anti-RO, los anti-LA, porque muchas veces estos tipos de anticuerpos en el LES me van a permitir tener una orientación de más o menos qué está pasando, así como lo es en el caso de la nefropatía lúpica, en el cual si yo veo cierto marcador rosado, yo puedo estar orientándome con mucha mayor certeza de una patología en específica, ¿no? Tras la elevación de una prueba. Y así, como por ejemplo, lo podemos ver en el anti-DNA, justamente el ejemplo que les había estado dando. Títulos altos se relacionan con nefritis y actividad clínica. Así también los anti-SMID, con una vasculitis, con leucopenia, con afectaciones del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, para eso básicamente son estos datitos. Por ejemplo, en el lupus neonatal, ¿no? Se van a elevar mucho más los anti-RO. Y así, a través de estos marcadores, pues así, su mismo nombre lo dice, ¿no? Son marcadores. Es como cuando ustedes resaltan algo, como el ejemplo que les di en la primera mitad. Es como ustedes resaltan algo. Si yo resalto algo es porque me quiero fijar de que tengo que recordar esta parte, ya. El organismo te está enviando una señal y te dice, hey, estoy resaltando esto, presta la atención porque probablemente aquí no anda bien algo. Entonces, básicamente por ello. Ok, vamos a avanzar. Indique usted qué alteración hematológica no se ha visto alterada en pacientes con LES. ¿Cuáles creen que son? ¿Será la anemia, test de Coombs, la leucopenia y linfopenia, la trombopenia o ninguna de las anteriores? Habíamos mencionado que esta era una alteración que podía ir desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies y que también me podía generar ciertas alteraciones a nivel de la sangre. Entonces, ¿podrían tener anemia estos pacientes? Katy mencionó una anemia hemolítica. Entonces sí podrían tener anemia. Habíamos mencionado el TENS de Coombs. ¿Cuál se hacía directo? Perdón, ¿cuál se hacía positivo? ¿El directo o el indirecto? El que se hacía directo era el que se hacía positivo y también era dentro de las alteraciones hematológicas que habíamos dicho de que podíamos encontrar. Si se encontraba presente, desde Coombs directo. Es decir, de que íbamos a tener un glóbulo rojo que va a estar rodeado por múltiples, con
como lo dijimos en la sesión, con múltiples armeros que van a estar ahí dispuestos para matarlos. ¿Por qué? Pues para llevarlos a la senescencia, ¿no? A la destrucción. Entonces, por ello, el test de Coombs directo se ponía positivo, ¿no? Por eso el directo era positivo. Entonces, el test de Coombs sí iba a haberse alterado. Después, leucopenia y linfopenia. Habíamos dicho de que las líneas celulares se iban a venir a la baja. Sí, se iban a venir a la baja. Y también estaba dentro de los criterios hematológicos. Trombopenia también, habíamos dicho líneas celulares también de la sangre a la baja. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que no se han visto alterados en los pacientes con LES? Si ya habíamos dicho de que todos estos sí pueden presentar alteración. ¿Cuál sería la respuesta? Una de las anteriores. Perfecto, muy bien, gracias. Espero que se esté entendiendo. Ok, sigamos. Aquí están las alteraciones hematológicas que se pueden presentar en un lupus eritematoso sistémico. Desde la anemia en un 70%, el test de Coombs positivo en un 25% de los casos, la leucopenia, las trombopenias, las anemias hemolíticas, alteraciones en la coagulación, entre otros, ¿no? Y justamente por esas alteraciones en la coagulación es que esto puede desencadenar eventos trombóticos, como vamos a ver la correlación más adelante en la parte de hematología. Así que vamos a ir relacionándolo, no se preocupen. Listo. Entonces, eso solamente es para que ustedes recuerden y refresquen un poquito la información acerca de las alteraciones hematológicas, así como lo vimos en los criterios. Y después me dice, paciente varón de 68 años que se queja de rigidez de predominio matutino de articulaciones de la mano. A ver, me está diciendo rigidez de predominio matutino de articulaciones de la mano. Ok, guardo ese dato. Principalmente metacarpofalángicas proximales. Interfalángicas proximales. Mayor de 30 minutos. ¿Qué empeora con el reposo? Ok, empeora el reposo. ¿Qué exámenes de ayuda al diagnóstico solicitaría? Listo. Ya he subrayado los datos que a mí me importan. Katy, ¿por qué has subrayado esos? Bueno, y el rango etario también es importante, ¿no? Al igual que el sexo. Entonces, Katy, ¿para qué has subrayado esos datitos? Y si alguno tiene la respuesta, puede decirlo así, todo súper cool. No hay problema. Yo voy dando algunos datitos extra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué he subrayado estas partes? Porque hay ciertos tipos de rigidez, ciertos tipos de alteraciones clínicas que pues yo puedo estar sacando un diferencial. Por ejemplo, la rigidez de predominio matutino de articulaciones de la mano. ¿Será que al momento de levantarse tiene la mano en tabla y esta inmovilidad del brazo es mayor de 30 minutos? Ya, si es así, yo ya puedo ir teniendo un diagnóstico diferencial, por ejemplo. Pero ojo que la pregunta después me va a pedir qué exámenes de ayuda al diagnóstico solicitaría. Y de acuerdo a lo que yo vaya pensando, es que debo ir pidiendo el descarte o para confirmar este hito, ¿no? Y justamente es por ello de que sus doctores siempre les dicen, si ustedes van a pedir un examen de laboratorio, deben más o menos tener una idea de qué es lo que deben encontrar para que ustedes confirmen su diagnóstico. No simplemente es como que no le voy a pedir una tomografía sin creer qué es lo que puedo encontrar si viene un paciente con sugestivo de COVID, ¿no? Obviamente, pues yo voy a estar diciendo, ya, pues entonces si es que este es un paciente ya con el daño a nivel de la difusión de la membrana alveolo capilar, pues voy a estar esperando encontrar un patrón en vidrio delustrado. Pero si yo no sé qué voy a encontrar, ¿para qué se lo estás pidiendo? ¿Ok? Entonces, más o menos debo tener una idea. Es un ejemplo. Entonces ya me está diciendo que esta rigidez es de predominio matutino. No me dice en la tarde, no me dice después de hacer ejercicio, no me dice después de una tarea pesada en la cual pues podría relacionarse, ¿no? Me dice de predominio matutino, de articulaciones de la mano. Y me está dando un datito aquí súper archimega importante, que es a predominio proximal, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas proximales. Y que este es mayor de 30 minutos, lo que quiere decir de que este paciente pues ya ha estado controlando y ha dicho, hey, esto ya lleva más de media hora y pues obviamente ha generado fastidio en él, ¿no? ¿Qué empeora con el reposo? Aquí yo también puedo estar pensando en otra cosa, porque si debo empezar a tener un diferencial, ¿no? Si empeora con el reposo, o sea, de que el paciente no ha estado realizando ninguna actividad y es ahí cuando empieza el dolor, ¿no? O sea, es mucho más fuerte. Y ahí yo me tengo que empezar a
a preguntar, ¿no? ¿Y qué pasará si hace ejercicio, si hace actividad? Entonces, ¿cómo será este dolor, este fastidio? Porque hay algunas patologías que, así como lo habrán visto en medicina, pues que mejoran con la actividad física y hay otras que mejoran con el reposo, pero acá me dice que empeora con el reposo. Entonces, es un datito que debo tener en cuenta. ¿Qué exámenes de ayuda al diagnóstico solicitaría? Tenemos el factor reumatoideo, los anticuerpos dirigidos contra el péptido citrulinado, o el CCP, el anti-CCP, una radiografía, la velocidad de sedimentación globular y el PCR, o todas las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué exámenes de ayuda al diagnóstico solicitarían? Todas las anteriores. Perfecto, muy bien, me alegro que escuché así como que más voces. Muy bien, porque ya, si no lo recuerdan, pues al menos me voy a la vieja confiable, ¿no? ¿Qué temas habíamos estado viendo hoy? LES, hito, hemostasia, trombosis. ¿Será esto relacionado a un caso de trombosis? ¿Será esto relacionado a un caso de COVID? Claro, ¿no? Nos ponemos a buscar el descarte. Y pues más estamos yéndonos hacia una artritis reumatoide. Entonces, ¿en qué pruebas podría estar pensando yo? ¿En qué pruebas les había dicho yo de que podíamos encontrar estas alteraciones? A nivel del factor reumatoideo. Después de todo, su mismo nombre lo dice, artritis reumatoide, ataca a las reumas. ¿Y las personas a qué se refieren con reumas? A las articulaciones. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con la A? A artritis, itis, inflamación. Estamos hablando de un proceso inflamatorio de las articulaciones. ¿Y qué articulaciones me está mencionando aquí? Metacarpofalángicas proximales, interfalángicas proximales. Aquí lo que me importa es la P, porque es a nivel proximal, porque hay algunas que son más de carácter distal, pero al decirme que es proximal, ya me está diciendo, hey, piensa, te lo estoy dando claro, mayor de 30 minutos de predominio matutino, esta rigidez a nivel de las articulaciones proximales que empeora al reposo, pues te estoy diciendo, te estoy gritando artritis. ¿Ok? No confundamos la artritis con la artrosis, lo cual es todo lo contrario a esto, si es menor de 30 minutos. Si va a mejorar con el reposo, eso ya es artrosis, ¿ok? Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hacemos esta comparación con artrosis? Artritis, artrosis. Una termina en itis, la cual es la inflamación. Tengo amigdalitis, tengo las amígdalas inflamadas. Tengo una faringitis, tengo la faringe inflamada. Y es ahí cuando ustedes se van al médico general, ¿no? Pero en el caso de la artritis reumatoide, ¿quién lo tiene que ver? El reumatólogo. Pero, ¿qué es lo que pasa en la artrosis? Pues es algo completamente diferente. Por eso digo, no confundamos artrosis con artritis, porque la artritis es la que lo ve el reumatólogo. Ok, entonces artritis. Y aquí lo voy a poner en grande para que ustedes puedan ver, para los que no recuerdan mucho el tema de artritis reumatoide. Ok, bueno, voy a ponerles aquí dos datitos y ustedes me van a tratar de, según los datitos que habíamos visto en el ejemplo, me van a tratar de descubrir cuál es el de la artritis y cuál es el de la artrosis. A ver, si me dice que ataca el cartílago, si me dice que su principal síntoma es la rigidez y el dolor, la inflamación no es común. Es una enfermedad ocasionada al envejecimiento y es más común después de los 40 años y no se presentan síntomas extraarticulares. Rigidez poco duradera, el dolor empeora con la movilidad y esta enfermedad no es autoinmune. Voy dándoles el datito de que una de estas, no les voy a decir cuál, solamente por la pequeña introducción sobre artritis reumatoide que habíamos estado mencionando, es que esta se produce también por el depósito de inmunocomplejos. Katy, por eso es que lo habíamos estado viendo junto al tema del LES, en la parte de abajo de las diapositivas lo habíamos estado viendo, ¿no? Porque justamente ambas son por depósitos de inmunocomplejos. Por eso. A ver, y por otro lado, en el verde vemos que esta va a atacar a la membrana sinovial y su principal síntoma es la inflamación articular, que casi siempre está presente, se puede dar a cualquier edad, incluso en la niñez, y es más común entre los 20 a 40 años. Y se presentan síntomas extraarticulares, la rigidez es importante, el dolor empeora con el reposo, y esta sí es una enfermedad autoinmune. ¿Cuál creen ustedes que se refiere a artritis y cuál creen ustedes que se refiere a artrosis? La naranja sería artrosis y en la verde sería artritis. Esta se refiere a artritis y esta artrosis. Muy bien, perfecto, chicos. La chica creo que fue Melanie y el varón aún no sé su nombre,
pero ahorita lo voy a averiguar. Nada, broma. Entonces, ¿cómo más lo puedo recordar, Katy? Porque cuando ustedes llegan a una etapa ya de los 40, 50 años, pues obviamente, al igual que cualquier cosa que ustedes estén utilizando por mucho tiempo, pues se va a generar un desgaste. Y a este desgaste, pues fisiológico, en el cual todo su organismo, pues ya se empieza a ir a la baja. Ok, ignoren a Siri. Les decía de que cuando ustedes ya están en este periodo de involución, como lo vendría a ser ya el envejecimiento, cuando todo su organismo pues ya se está yendo a la baja, como retirando, pues es ahí que empiezan a aparecer estas manifestaciones, y eso es la artrosis, ¿no? Ese principal fastidio, por ejemplo, que empieza a aparecer en las personas que han tenido como labores de casa o han estado constantemente limpiando pisos o en obras de construcción, o esa clase de cosas que han estado constantemente en actividad física, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es de que si estas personas descansan, pues se van a sentir mucho mejor, porque obviamente el organismo quiere descansar. Pero ¿qué es lo que pasa en la artritis reumatoide? Es que si estas personas están descansando, empeora el dolor. Y aparte, ¿cuál es otro dato? Que les había dicho de que en esta enfermedad, en la artrosis, ¿qué es lo que está pasando? Lo que va a pasar es de que no es una enfermedad autoinmune, es por el propio trabajo previamente que se han dado, y por eso es que se presenta después de los 40 años. Pero es raro de que esta clase de enfermedad, si estoy pensando en una artrosis, si se está presentando en una persona de 20 a 40 años que recién está iniciando la vida a los 20 años, pues entonces, ¿cómo ya va a estar cansada de tanto trabajo, de tanto lavar, de tanto construir, de todo ello, ¿no? Entonces es ahí cuando yo ya pienso en una posible enfermedad autoinmune, ¿no? Cierto, también había olvidado mencionarles que en LES también es frecuente en mujeres jóvenes y también frecuentemente en la etapa del embarazo, ¿no? Porque todo el sistema inmune se encuentra a la baja, ¿no? Para que dé su organismo lugar a un nuevo ser. Entonces, tiene que haber una depresión del sistema inmune para que haya tolerancia. Ok. Entonces, y aquí sí hay síntomas extraarticulares, pero aquí no se presentan síntomas extraarticulares. ¿Ok? Muy bien, los que dieron ese datito. Aquí hay algunos otros datitos. Esta presentación también se las voy a pasar. Esto es más de lo que habíamos mencionado. Entonces, habíamos dicho, si son mayores de 40 años, pienso en una artrosis. Por lo mismo que, por así decirlo, ya están cansaditos de toda la actividad que han venido realizando con respecto a la utilización de las articulaciones. Pero si están entre 20 a 40 años, pues yo ya me voy enfocando más con los datitos que hemos visto en artritis, es decir, una enfermedad inflamatoria autoinmune. ¿Y cuál va a ser la diana? La membrana sinovial. No nos olvidemos tampoco ese datito. En la artrosis, esta es una enfermedad degenerativa, por eso les dije con el paso del tiempo. ¿Y dónde va a haberse atacado? El cartílago articular. Entonces, membrana sinovial, y aquí vendría a ser el daño del cartílago articular. Listo. Entonces aquí también pueden hacerse una tablita y poner mitad a mitad para empezar a hacer las diferencias. Entonces no lo olvidemos. Listo. Aquí hay algunos otros datitos. Ah, y otro dato importante también es con respecto a la frecuencia, de que este de aquí tiene una, perdón, con respecto a la prevalencia. Este de aquí pues va a tener una prevalencia de 0.5 a 1% de la población, como una enfermedad autoinmune, ¿no? Pero esta de aquí, al ser degenerativa, es decir, de que ya producto del desgaste de la vida, si desean llamarlo así, es que va a ser mucho más frecuente en las personas, porque hay múltiples personas que pues trabajan en servicios domésticos, hay muchas personas que trabajan en construcción o utilizando constantemente las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es por ello de que esta va a ser mucho más frecuente la artrosis, pero la artritis es menos frecuente entre la población, al ser una enfermedad autoinmune, no lo olvidemos. Y también van a haber múltiples manifestaciones extraarticulares, también no lo olvidemos. Y también van a haber van a haber alteraciones como los famosos nódulos reumatoideos, también el quiste de Baker, el que se encuentra, es como una protuberancia a nivel del codo, también lo vimos en la sesión. Y van a haber ciertas deformidades, como por ejemplo los dedos en martillo y las deformidades en Z. No olvidemos revisar esa parte también, como pueden ver aquí, esta deformación. Por eso es que también pedíamos radiografía, Katy, en las pruebas. Sí, porque miremos aquí, ¿dónde más vamos a observar estas alteraciones a nivel de las articulaciones? Ok, listo.
Entonces, estaban correctos sus compañeros cuando mencionaron de que podíamos pedir radiografía, podíamos pedir el factor reumatoideo, podíamos pedir también velocidad de sedimentación globular y también el PCR, porque recordemos de que este va a generar alteraciones hasta extraarticulares, me va a alterar también el laboratorio hematológico, dado que justamente es por depósito de inmunocomplejos, el factor reumatoideo de manera más sensible, y este de aquí para artritis reumatoide, que vendría a ser el más específico, el anticuerpo anticitrulinado, ¿no? O bueno, más largo, anticuerpo dirigido contra el péptido citrulinado. Este es más específico, este es más sensible, pero bueno. Entonces, aquí lo que la pregunta menciona, pues, es ¿qué diagnóstico usted solicitaría? Pues soliciten todos. Perfecto. Muy bien. No lo voy a marcar para después, si ustedes desean revisar el video. Bueno, ya lo marqué. Igual lo pueden hacer. Aquí hay algunas, cierto, otra característica. Aquí hay algunos datitos que ustedes pueden ver. Tan, tan, tan. Acá están. Otros datitos de esta clasificación del Colegio Americano de Reumatología, donde pueden ver dentro de los criterios la rigidez matutina, esta rigidez articular de 1 hora a más, por eso habíamos dicho de que el paciente presentaba por más de media hora, artritis de 3 o más grupos articulares, las artritis de las articulaciones de la mano, principalmente a nivel proximal, esta artritis es simétrica, es decir, de que la afectación va a ser simultánea del mismo grupo articular, es decir, en ambos lados. En cambio, si es la artrosis, no necesariamente tiene que ser de ambos lados. Por ahí use más la mano derecha. Entonces, mi mano derecha va a verse más afectada. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad por depósito de autoinmunes? De complejos autoinmunes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si hay afectación de una, va a ser a nivel de la otra también. No es unilateral. Va a ser simétrica o bilateral. Los nódulos reumatoideos, el factor reumatoideo en el suero, como habíamos mencionado, podemos pedir también factor reumatoideo, y las alteraciones radiográficas, ¿no? Como habíamos mencionado aquí también, en esta enfermedad inflamatoria iba a verse la afectación de la membrana sinovial. Muy bien. Listo. Ya. Ahora vamos a pasar con el tema número 3. ¿Ven? Así de sencillo, rápido avanzamos. Si estoy yendo muy despacio, también me dicen, Katy, ¿podemos avanzar más rápido? Sí, eso lo hemos visto. O si quieren que vaya más lento, también puedo ir más lento. Ok. Entonces ahora vamos a ver el tema número 3. Infección del tracto urinario. Vamos a ver pruebas también como hemocultivo, mielocultivo, coprocultivo, como lo habíamos revisado en la sesión. Entonces vamos con la primera pregunta, a ver cómo nos va. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, señale la falsa. Las infecciones urinarias representan una de las infecciones de origen bacteriana más frecuente en la población, predominando en el sexo femenino, las cuales presentan elevada incidencia. B. El pico máximo se produce con el inicio de las relaciones sexuales y durante el embarazo. C. En los hombres predomina en los extremos de la vida recién nacidos y a partir de la sexta década de la vida. D. Se considera como factor de riesgo en los varones cuando aparecen alteraciones de la próstata. E. La vía más frecuente de diseminación es la vía descendente. ¿Cuál creen que es la falsa? La E. Perfecto, muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde están? Yo. ¿Samuel? Muy bien, perfecto. Muy bien. A ver. Quiero guardar esto. Muy bien, Samuel. Porque la vía más frecuente de diseminación es la vía ascendente. Katy, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es que las demás son verdaderas? Para los que aún no han revisado la sesión. Bueno, cuando habíamos estado revisando el laboratorio microbiológico, habíamos dado algunos datitos súper archimeda importantes con respecto a la prevalencia. Y estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no sé qué clase de pacientes vienen con esta patología, pues ¿cómo yo voy a orientar un diagnóstico, no? Tengo que saber algunos datos sobre mi paciente. Bueno, iniciándolo, ¿es hombre o mujer? ¿Es joven, un niño, adulto o anciano? Entonces, ¿qué está presentando? ¿Tiene nicturia? ¿Tiene poliuria? Y esa clase de datitos que después de todo, obviamente me van a servir, ¿no? Entonces, algunos datos de prevalencia sobre las infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, debemos saber de que hay múltiples vías, desde la hematógena hasta, como ahorita vamos a estar viendo, no se preocupen. Entonces, pero solamente aquí había puesto que la vía de infección es la hematógena, ¿no? Entonces, se presentan en todas las edades. ¿Quién no tenía una infección del tracto urinario? Y en las mujercitas es como que les empieza a arder en sus partecitas, ¿no? Por así lo pueden entender cuando las personas van a la consulta y dicen, sí, a mi hijita le arde al orinar.
Por eso lo mencionaba. Ya. Y el sexo, porque es más frecuente en mujeres, predomina más en mujeres, porque habíamos mencionado de que pues las mujeres pues tienen la vía de ascenso, de entrada, pues mucho más accesible para las bacterias, ¿no? Aparte también por el arrastre al momento del limpiado, hay muchas niñitas también que no saben cómo realizar la correcta higiene al orinar al momento de secarse o dejan el área húmeda. Entonces, eso pues genera un ambiente propicio para las bacterias o al hacer un limpiado incorrecto también. ¿Y dónde más va a ser más frecuente? Va a ser más frecuente en los extremos de la vida, como por ejemplo en las personas ancianas y también en los bebitos, ¿no? Por el contacto del pañal también muchas veces, el dejarlos mucho tiempo con este pañal, y en las personas ancianas, bueno, las personas ancianas también utilizan el pañal, pero aquí les estoy poniendo hombrecitos. ¿Por qué? Porque ustedes sabían de que el simple hecho de ser varón ya es una característica, ya es un criterio para decir que esta infección del tracto urinario es complicada. ¿Okay? Eso si ustedes lo desean saber como un dato interesante, de que el simple hecho de que estos sean varones ya significa de que las bacteremias, por ejemplo, pueden ser complicadas. Mientras que si es una mujer, pues puede ser no complicado. Pero el simple hecho de ser varón ya lo hace complicado. Y aparte también debemos mencionar de que a partir de los 50 años, a partir de los 45 años, es de que ya aparecen las alteraciones a nivel prostático, ¿no? Como la hiperplasia benigna de próstata. Entonces no debemos olvidar ello, ¿no? Las famosas prostatitis. Hay una inflamación a nivel prostático. Entonces, ¿qué es lo que va a generar ello? De que pues al haber crecimiento de la próstata, pues puede comprimir la uretra, y si se comprime la uretra, ¿por dónde sale la pipí, no? Entonces eso puede generar también un factor predisponente o vulnerable al desarrollo de infecciones del tracto urinario. Y también me menciona que el pico máximo se produce con el inicio de las relaciones sexuales y así también durante el embarazo. Recuerdo haber tenido un doctor en anatomía, neuroanatomía, en anatomía, cuando estábamos revisando justamente los órganos sexuales, tanto femenino como masculino, dijo, no es justo de que los varones, al tener el miembro expuesto, pues luego introduzcan en el aparato genital femenino, porque el de los varones está expuesto, mientras que el de las mujeres está interiorizado. Entonces ellos tienen que, pues, involuntariamente van a estar introduciendo múltiples gérmenes, múltiples microorganismos que pues pueden contaminar la flora bacteriana de las mujeres. Entonces eso es, si desean recordarlo, de la peor manera posible. Ya. Entonces, estado de embarazo, el ser mujer o las personas muy ancianas, justamente porque puede obstruirse la uretra, como habíamos mencionado, también en las primeras etapas de la vida, como son los bebitos, pues son factores de riesgo, ¿no? El inicio también de las relaciones sexuales, como lo habíamos mencionado en el perturbador ejemplo. Ok, entonces, bueno, eso es con respecto a esos datitos. Y por aquí les iba a mencionar las vías. Sí, acá están. Aquí les iba a mencionar las vías que habíamos mencionado. Hay una vía ascendente y una vía descendente. Sin embargo, la vía ascendente es la más frecuente. No lo olvidemos. Y aquí hay algunos datitos que podemos tener en cuenta, ¿no? Pero las otras vías que les estaba mencionando son la vía hematógena, la vía linfática. También hay otras vías, ¿no? Como las menciona aquí, la retrógrada, la intestinal, entre otras. Pero con respecto a estas, también debo mencionar de que las infecciones del tracto urinario se instalan en la mayoría de casos, más del 95%, por ingreso a partir de la uretra. ¿Y hasta dónde van a llegar? Hasta el riñón. Es por ello de que muchas veces los pacientes pueden empezar a presentar este dolor de espalda o este dolor lumbar con alteraciones de la orina, y se puede acompañar de múltiples otras manifestaciones, Katy. Sí, exactamente. Así que no nos olvidemos de ese dolor lumbar. O que se irradia de costado, también pueden decir. Entonces, aquí también tenemos que hacer la división entre vías superiores y vías inferiores. Las vías superiores, pues va a ser el riñón, y la misma ubicación anatómica lo pone, ¿no? Arriba está el riñón, entonces infección superior. A nivel inferior tenemos a la vejiga, la próstata, la uretra, allá. Entonces, estamos hablando de una infección inferior, del tracto urinario inferior, tracto urinario superior, riñón.
¿Y cómo se llama si se ve una infección a nivel del riñón? Riñonitis, no. Pielonefritis. Y si hay una infección del tracto urinario a nivel de las vías inferiores, como vejiga, próstata, uretra, porque tienen una ubicación anatómica más descendida, ¿cómo se llamará? ¿Uretritis? Sí. ¿Prostatitis? Sí. ¿Vejiguitis? No. Cistitis. ¿Ok? Porque muchas veces no recordamos qué es la pielonefritis o qué es la cistitis. Entonces, la pielonefritis, infección del tracto urinario de la vía superior, y cistitis, infección del tracto urinario de la vía inferior. ¿Ok? Listo. Y la más frecuente, la ascendente. No lo olvidemos. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, las vías de diseminación son hematógena, linfática, retrógrada, intestinal, o todas. La acabamos de ver. Ya habíamos dicho de que son todas. Perfecto. Muy bien. Ajá, este es para ustedes y se las puse en un slide súper archimega gigante. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, el principal agente etiológico comunitario es A. Escherichia coli, B. Proteus mirabilis, C. Klebsiella pneumoniae, D. Staphylococcus saprophyticus y E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? La A. La A. Perfecto. Muy bien, muy bien. El principal colonizador es la Escherichia coli, tanto como agente comunitario como agente hospitalizario, en el hospital, en hospitalizados. Aquí está. Y lo voy a poner aquí en grande. Habíamos mencionado que dentro de los agentes etiológicos más frecuentes tenemos a E. coli. E. coli, en comunitario y en hospitalizados. Y se los había puesto en un slide también cuando a veces tengo un paciente con diabetes mellitus, cuando a veces tengo un paciente anciano, cuando a veces tengo un paciente que ha sido ingresado por el consumo de sustancias a través de inyectables o personas que han estado en prisiones o centros de reclutamiento o esa clase de cositas, pues yo ya tengo que tener una vista como que más acuciosa de más o menos qué germen tengo yo en mente o qué bacteria tengo yo en mente. Y también lo habíamos mencionado en la tablita, ¿no? De los posibles agentes etiológicos. Pero aquí me está preguntando por el más frecuente, ¿ok? El principal, pues, vendría a ser E. coli. Y ojo al piojo con el dato que estoy poniendo aquí, con dónde crece. Con respecto a las infecciones del tracto urinario, el principal agente etiológico en pacientes hospitalizados es también Escherichia coli. Perfecto. Otro dato aquí que iba a dar. Ya. ¿Y por qué nos pones dónde crece, Katy? Bueno, también es importante, dado que es el más frecuente, pues ustedes también tienen que conocer su medio de cultivo, así como ustedes conocen la tinción, por ejemplo, de Mycobacterium tuberculosis. Ok, no voy a preguntar. Espero que lo sepan en su cabecita, pero es Schill-Nielsen. ¿Y cuál es su medio de cultivo? Lowenstein-Jensen. No lo olvidemos. Perfecto. Entonces, como son más frecuentes, y obviamente siendo el Perú país tuberculoso en Latinoamérica, pues, tenemos que tenerlo en mente. Con respecto a la muestra con sospecha de infecciones del tracto urinario, señálela falsa. Debe ser cultivada dentro de las 2 horas posteriores a la toma de esta. Se ha demostrado que el recuento bacteriano no aumenta significativamente hasta 24 horas a 4 grados Celsius. Después de recolectar la muestra, esta debe ser enviada de inmediato al laboratorio. No es necesario rotular los siguientes datos: método de obtención de muestra, hora de la obtención, diagnóstico probable, terapia antimicrobiana. ¿Cuál creen que es la falsa? La E. Muy bien, perfecto. Es como que todo el mundo lo dijo y es como que, I'm so proud. Ya, ok. Entonces, obviamente esta es la falsa, porque hay ciertos datos que yo debo tener en cuenta para la calidad del diagnóstico bacteriológico. Si Juanita está con una infección del tracto urinario, pero yo le pongo aquí, en la muestra, le pongo Panchita, ¿a quién le van a dar el tratamiento contra la infección del tracto urinario? ¿A Juanita? No, Juanita va a terminar haciendo su fiebre por allá. Pero le van a dar un tratamiento a Panchita, y Panchita no tenía la infección del tracto urinario. Entonces, pues obviamente al seguir un tratamiento y pongamos de que Panchita haya tenido muchos errores de laboratorio, posteriormente puede hacerse resistente a ciertos medicamentos y no queremos generar resistencia porque después como esas bacterias pues van a terminar muriendo, ¿no? Entonces, pues debemos tratar a Juanita.
Y para ello debemos rotular los datos correctos, ¿no? Y también rotular el método de obtención de la muestra para tener en cuenta también ciertos factores de falsos negativos, como por ejemplo que se haya tomado mal la muestra, la hora de la obtención, porque yo debo saber de que debo congelarlo debo cultivarlo dentro de las 2 horas posteriores a la toma de esta. ¿Qué tal si ya se quedó mucho tiempo expuesto, no se quedó así congeladito o refrigeradito a la temperatura correcta? Pues entonces puede haber también un crecimiento de otra clase de bacterias y yo no quiero eso. Y también el diagnóstico probable y la terapia antimicrobiana, ¿no? Porque eso muchas veces, esto de aquí muchas veces lo hacen crecer con, no recuerdo cómo se llama este nombre, con un antibiograma, y pues se van a empezar a formar como que colonias alrededor con aritos, como no sé si lo habrán visto en microbiología, con aritos alrededor, y donde se hace el halo más grande, es como que van muriendo muchas más bacterias. Bueno, otra. ¿Qué medio de cultivo considera usted que es el apropiado para Escherichia coli? Lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Cuál era? La B. Mac Concave. Ajá, aquí está. Agar Maccabi. Perfecto. Muy bien. Muchas veces creemos que hematoxilina eosina es como que el más frecuente, pero creo que hematoxilina eosina más lo habíamos visto y tal vez lo confundieron con... gracias por el último que contestó. Tal vez lo confundieron cuando veíamos las láminas en histología, ¿no? Todo era H, hematoxilina eosina. Ya, pero ¿dónde crece? En Maccabi. Ya. ¿Cuál de estas es causa de falsos positivos en los urocultivos? Un falso positivo, o sea, de que en realidad esta prueba está errada, en realidad en realidad no tiene la enfermedad. ¿Cuál creen que sea? Contaminación, concentración. Sí, muy bien, son todas. Un error de laboratorio, puede ser una contaminación de los antisépticos utilizados, la orina no refrigerada, la contaminación con secreción vulvovaginal. Perfecto, son todas las anteriores. Porque en realidad, pues me estaría diciendo que la persona tiene la enfermedad cuando esta no la tiene, sino que es la muestra se pudo haber contaminado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para evitar ello? Pues, Katy, tengo que seguir el protocolo de la calidad, el protocolo del tratamiento de la muestra. Muy bien. Es causa importante de falsos negativos, o sea, de que la persona en realidad sí tenga la enfermedad. Aquí habíamos dicho causas por las que me puede salir un falso positivo, pero aquí me está diciendo que es causa importante de falsos negativos en los urocultivos. ¿Cuál creen que es esta? Encontrar Escherichia coli. Ya vimos de que este es el más predominante en la flora bacteriana. Presencia de levaduras saprofíticas en genitales, contaminación con secreción vulvovaginal, nunca es culpa del laboratorio, o el tratamiento antibiótico previo a los días antes de la recolección de la muestra. ¿Cuál creen que me puede dar un falso negativo? El tratamiento antibiótico. Muy bien, perfecto. Es la E. El tratamiento antibiótico previo a los días antes de la recolección de la muestra. Porque si yo ya estoy tratando de eliminar a esa bacteria, ¿cómo es que yo voy a tomarle la muestra, la recolección de la muestra? Dado que en mi muestra obviamente me va a verse alterado el resultado porque yo estoy dándole o un bacteriostático o un bactericida. Es decir, primero un bacteriostático, aquel que pues va a detener el crecimiento celular, la replicación celular de la bacteria, mientras que un bactericida pues es ya para desaparecer la bacteria, ¿no? Sida, y el otro estático. Entonces, si yo estoy tratando de eliminar la bacteria per se, ¿cómo voy a la vez tener un diagnóstico certero al momento de la recolección de la muestra? Si yo estoy dándole un tratamiento antibiótico. Acá también les estoy poniendo algunos datos. No están. Pero lo voy a incluir por acá. Son algunos datos de causa de falso positivo y falso negativo, como ustedes muy bien lo han dicho, ¿no? Listo. Acá están. Con respecto al urocultivo, los falsos negativos, un tratamiento antibiótico previo. Este de aquí siempre deben tenerlo en mente, al igual que los otros que habíamos estado mencionando. Bien. Ahora aquí, la principal utilidad que tiene este estudio es la identificación de enterobacterias, principales causantes de una enfermedad gastrointestinal. Examen solicitado en casos de cólera. ¿Quién causa el cólera? En pacientes cuyas deposiciones son como lavado de arroz. También lo habíamos puesto y es más, les puse una foto de la popó, yo recuerdo. De la popó todo líquida, medio de un color medio morado, todo chorreado, se los puse. Espero que no estén desayunando por ahí. Ok, entonces,
¿cuál creen que de estos exámenes me sería útil? O la principal utilidad de este estudio. El Coprocultivo. coprocultivo. Qué lindo que todos estén participando, chicos. Me agrada mucho. Muchas gracias. Ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué les he mencionado al Vibrio Cholerae? Perdón, ¿por qué les mencioné que primero debemos saber ante qué más o menos estamos pensando, ¿no? Entonces, ¿ante qué agente etiológico estamos pensando? ¿Quién causa el cólera? El Vibrio Cholerae. ¿Y por qué les puse una clase de popó característica? Pues para que ustedes ya digan, ah, ya, esto es por cólera, ¿no? Las heces en lavado de arroz. Porque yo justamente cuando habíamos estado revisando este tema en la parte del coprocultivo, habíamos tenido exactamente en nuestro diagnóstico diferencial a la Escherichia coli, al Vibrio cholerae, el causante del cólera. También habíamos visto de que esto en el caso de Shigellosis también nos podía servir, en el caso de Salmonellosis, en el caso de Campylobacter jejuni y en el caso de la Yersinia enterolítica. ¿Y a quién tenemos aquí? Al Vibrio cholerae. Y aparte me está diciendo, aparte me está dando una característica aquí específica. Me dice la principal utilidad. Y acá, cuando hablamos de coprocultivo, habíamos mencionado que tiene la principal utilidad para aquellos causantes que están generando alteraciones a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces es por ello de que las heces están saliendo de esta forma, por la infección de este Vibrio cholerae. Ok, entonces en estos casos podemos utilizar el coprocultivo. ¿Y por qué a la vez estoy poniendo esto? Porque hay casos en los que, bueno, se los voy a comentar de una vez, hay casitos de ciertos agentes especiales, ¿no? Es como ustedes tienen hermanitos menores que son quisquillosos, que les gusta comer, solo el pollo y no la ensalada, o solo las papas y no el arroz, o esa clase de cosas. Entonces, todo el mundo tiene sus gustos, ¿no? Ya. En el caso de las bacterias, específicamente en el caso de, bueno, vamos a hablar de la salmonelosis, el agente etiológico es la Salmonella typhi. Este de aquí, a veces, específicamente durante la primera semana, vamos a poder hacer el diagnóstico a través del hemocultivo. En la segunda semana, a través de un mielocultivo, y en la tercera semana, a través de un coprocultivo, al igual que en la cuarta semana. O sea, primero, en la primera semana lo vamos a encontrar a nivel de la sangre, después lo vamos a encontrar a nivel del líquido cefalorraquídeo, y luego lo vamos a encontrar a nivel de las heces. Entonces, esto de aquí, si quisieran hacérselas difícil, también les podrían preguntar. Es como que les dicen, salió negativo para la prueba de Salmonella typhi en el hemocultivo en la segunda semana, en la infección del paciente, en el examen que se le hizo por la infección del paciente. Pero ustedes, como son unos pros, son unos capos, entonces ustedes dicen, hey, pero si es la segunda semana y estoy pensando en una infección por salmonelosis, por Salmonella typhi, ¿por qué yo estaría buscándolo en el hemocultivo? ¿Por qué yo lo buscaría en la sangre? Si yo estoy pensando de que en la segunda semana ya no debe estar en la sangre, pues lo voy a encontrar a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces debería estar pensando en un mielocultivo, ¿no? Para encontrar esta bacteria. Entonces, a nivel de la primera semana, hemocultivo. Segunda semana, mielocultivo. Tercera y cuarta semana, en el coprocultivo. ¿Está bien? Y aquí están las pruebas donde los podemos encontrar, ¿no? Mielocultivo a nivel de la médula ósea, coprocultivo en heces, hemocultivo en sangre. Listo. Espero que ese datito haya quedado claro. No lo olvidemos. Indicativo del mielocultivo. Bueno, esto de aquí ya es más que todo con respecto a por ejemplo, si me está dando algunos datos, ¿no? Porque a veces en los pasitos nos ponen esta clase de cosas, no nos dicen marque lo correcto, marque lo incorrecto. Pero bueno, estudio de la médula ósea relacionado con una biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea. Tiene el fin de encontrar una bacteria o un hongo fundamentalmente. También puede ser en caso de fiebre de origen desconocido, o todas son verdaderas. ¿Qué creen ustedes? Es como decir indicaciones. Muy bien, todas son verdaderas. Todas estas son indicaciones de un mielocultivo. No sé qué tiene y ya tiene fiebre, dice de origen desconocido. ¿Cuál es el criterio de fiebre de origen desconocido? Fiebre mayor de 38,3 grados, mayor de 3 semanas. Ah, ya. Entonces, perdón, fiebre mayor de 38,3 grados, mayor de 3 días, si no me equivoco. Ya olvidé el criterio, pero ya, era mayor de 38 grados por un tiempo determinado. Y no había causa aparente, ni cuadro de infección. Entonces yo tengo que estar pensando en una fiebre de origen desconocido. Ante una fiebre de origen desconocido, ¿puedo hacer un mielocultivo?
Sí, puedo hacer un microcultivo. ¿Tiene el fin de encontrar una bacteria o un hongo fundamentalmente? Sí, puede encontrarlo. Y estudio de la médula ósea, pues obviamente estamos refiriéndonos a un mielocultivo, biopsia de médula ósea o aspirado de médula ósea, ¿no? ¿Cómo lo ponemos aquí también? ¿Dónde está? ¿Cómo lo ponemos en las tablitas también? Ya. Los hemocultivos se pueden clasificar de acuerdo, según el tipo de paciente, según la toma de muestra, según el tipo de microorganismo y según la metodología. Esto de aquí lo puse para ver esta tablita. Y es para ver y recordar un poquito acerca de los hemocultivos. Y podemos ver de que era específico el datito que les había dado al comienzo. Y muy importante, porque yo necesito saber si estoy ante un paciente pediátrico, si estoy ante un adulto mayor, si estoy ante una embarazada, porque hay ciertos grupos etarios de mayor vulnerabilidad. Según la toma de la muestra, estos pueden ser centrales, periféricos. Recordemos que hay unos superdirectos, como el que se da aspiración uretral, justamente donde se aspira directamente la orina de la vejiga. Después también, según el tipo de microorganismo, de acuerdo a qué clase de bacteria, y también según la metodología, ¿no? Pueden ser manuales, semiautomatizados, automatizados, entre otros. Y también, cuando yo veo una prueba, debo saber, hey, ¿cuáles son las indicaciones? Hey, ¿cuáles son las contraindicaciones? Son cositas que yo debo tener en mente. Aquí tenemos entonces algunas indicaciones, ¿no? Listo. Que es un poco más teórico. Ajá. Y les había dicho que también debo tener en cuenta ciertos datos, ¿no? Indicaciones, contraindicaciones. Y aquí que me está preguntando, me está diciendo cuál es la consecuencia grave de un hemocultivo, por ejemplo. Y también está aquí. Podemos encontrar ciertas consecuencias graves de esta prueba, como el estado de shock, insuficiencia multiorgánica, la coagulación intravascular diseminada, los cuadros de SID, así también, principalmente estas, ¿no? Entonces, lamento por el ruido externo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias graves de un hemocultivo? Todas las anteriores. ¿El paciente puede entrar en shock? Sí. ¿El paciente puede entrar en una insuficiencia multiorgánica o un estado de coagulación intravascular diseminada? Sí. Y recordemos que en la coagulación intravascular diseminada, pues obviamente ya hay una condición subyacente. Entonces, eso sería con respecto al hemocultivo. Ahora, para pasar al siguiente tema. En las trombocitopatías, anomalía funcional de las plaquetas, porque habíamos mencionado de que hay algunas que pueden ser también funcionales de la plaqueta, pero aquí me está hablando, hay algunas que pueden ser con respecto al número de plaquetas, pero como las trombocitopenias, pero aquí me está hablando de las trombocitopatías en función a nivel de la actividad de la plaqueta. Enfermedad grave que se hereda de forma autosómica recesiva, alteraciones de la adhesión plaquetaria por déficit de la glucoproteína 1B. Habíamos mencionado de que la plaqueta está envuelta por dos glucoproteínas, las cuales se encargan de realizar el trabajo de adhesión y posteriormente de llevar a la plaqueta hasta el vaso para su rotación, para su rodamiento, su adhesión y también para su activación. Entonces, ¿ustedes recordarán más o menos cuál es esa o lo vemos rápidamente? ¿Alguien recuerda? ¿O pongo la imagen? Bernard Saulier. Perfecto, muy bien. Muy bien, son unos cracks. Ya, entonces, habíamos mencionado de que para que pueda existir la formación de esta adhesión plaquetaria, pues yo necesito, de este tapón plaquetario que se da al momento de que alguien empieza a sangrar, por ejemplo, y se activa toda la cascada de la coagulación, necesito yo que la plaqueta sea activada, necesito yo de que la plaqueta sea agregada y que exista adhesión entre estas. Pero para ello, creo que no se ve porque está esta cosa, ya, ahora sí. Para ello, yo necesito entonces de que estén también funcionales, estén operativas las glucoproteínas que se van a encontrar envolviendo, bueno, no envolviendo, que se van a encontrar en la membrana de la plaqueta. Por eso acá les había puesto una plaquetita y las estructuras que pues tienen que estar 100% operativas para su correcto funcionamiento. Entonces aquí tenemos las glucoproteínas 1B y la 2B3A. La 1B es la que se encarga de la adhesión. Y la 2B3A es la que se encarga de la agregación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo tengo alterada la glucoproteína 1B? No va a haber adhesión. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo alterada la glucoproteína 2B3A? No va a haber agregación.
Entonces, si se salta uno de estos pasos, no va a haber una correcta formación, activación, adhesión ni agregación. Entonces, yo necesito que estas estén funcionales. Es por ello de que esta de aquí sería una alteración trombocitopática, ¿no? O sea, una alteración de la función de la plaqueta. Y si me está preguntando por la adhesión plaquetaria, y fue pregunta de pasito, entonces, pues estamos hablando de la enfermedad de Bernard-Solier. Muy bien. Ahora, ¿dónde más lo habíamos visto? Aquí. Hey. Vamos aquí. Voy a hacer esta más grande. Perfecto. Entonces, también lo habían puesto de esta forma, ¿no? En la sesión. Habíamos hablado de ciertas alteraciones, como específicamente la enfermedad de Bernard-Solier, en la cual hablamos de una enfermedad hereditaria. No es como que, ya tienes un accidente de tránsito y ya, te malograste la glucoproteína 1B. Se alteró. Se generó un daño patológico en las plaquetas. No. Estas son de clase de herencia, ¿no? Autosómica recesiva, y esta de aquí también autosómica recesiva. Ok, fue un ejemplo súper malo, pero ya, no es como que por accidente, sino más bien de clase genética. Ok, ¿y a qué es lo que va a predisponer a la persona? Pues obviamente a alteraciones en el sangrado, básicamente. ¿Por qué? Porque si no se activan tus plaquetas, ¿cómo vas a formar el tapón plaquetario y cómo se va a cerrar esa herida que está sangrando ahí? Muy bien. Entonces, en el caso de la glucoproteína 1B, pues la enfermedad de Bernard-Solier. Y en el caso de la glucoproteína 2B3A, tenemos a la trombastenia de Glassman. Muy bien. Prueba del laboratorio que evalúa la vía intrínseca. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTPA, tiempo de sangría o ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? La B. La B. B. Muy bien, yo dije B. Entonces, ya. Tiempo de tromboplastina parcial activado. Muy bien. Esta evalúa la vía intrínseca. Y entonces, ¿quién evaluará la vía extrínseca? La A. Muy bien, el tiempo de protrombina. Perfecto, muy bien. Para esto yo les había dado una memotecnia en la sesión y les había dicho, bueno, otro ejemplo también sería que, por ejemplo, cuando ustedes quieren llegar más profundo, pues ustedes van a utilizar o van a introducir, por ejemplo, una aguja de manera más profunda. Y para esto tienen que introducir un mayor porcentaje de la distancia de la aguja, ¿no? De la longitud de la aguja. Entonces, utilizarían, si esta sería su aguja, pues esta es la más larga, ¿no? Y ustedes van a llegar a la parte intrínseca. Pero si ustedes van a ir más profundo, pues necesitarían una aguja más chiquita. Entonces, esta sería una más chica. Para la vía extrínseca, que sería solo como una partecita. Tiempo de protrombina. Pero en realidad esto tiene una explicación mucho más fisiopatológica, que bueno, solamente quiero que vean en la imagen. Aquí tenemos la vía intrínseca, que va a ser medida, porque para los que recién se han unido en esta sesión será como, ¿de qué está hablando esta chica? Pero bueno, ya me conocen. Entonces, en la vía intrínseca vamos a ver de que hay ciertos elementos, los cuales también yo esperaría de que ustedes los recuerden, porque puede ser pregunta del examen también. ¿Quiénes conforman la vía intrínseca de la cascada de coagulación? ¿O qué factores de la coagulación conforman la vía extrínseca de la cascada de coagulación? Para los que no conocen la cascada de coagulación, voy a mencionarlo por aquí, es el proceso que se lleva a cabo justamente para mantener la hemostasia. No confundan el término hemostasia con el término homeostasis. Homeostasis es equilibrio y hemostasia básicamente se está refiriendo a también un cuadro de equilibrio, pero que se va a desarrollar a nivel de la sangre. Justamente va a tener como objetivo el retener las pérdidas, el protegernos de pérdidas sanguíneas, y es por ello de que les había puesto como que una imagen en la sesión de asesorías de un corte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nos cortamos? Todas las plaquetas, todos los glóbulos rojos, y principalmente las plaquetas son los que tienen esta acción de activación, de adhesión y de agregación para generar un tapón plaquetario. Porque es como que si tú quieres que el agua se llene, se estanque en tu caño, ¿qué haces? Le pones el tapón al cañito en ese huequito donde pasamos el agua, ¿no? Donde se pasa. Pero si tú quieres que el agua deje de correr, pues un tapón, ¿no? Y igual funciona en la sangre. Entonces, si tú le pones un tapón a esa herida donde has empezado a sangrar, pues vas a dejar de perder sangre. Y si tú dejas de perder sangre, pues tu organismo ya no se va a poner taquicárdico, pues para decir, hey, ¿qué está pasando?
y posteriormente pues puede entrar en una bradicardia de acuerdo a cuánto tú hayas perdido, porque si no se cierra la herida, pues vas a seguir sangrando, ¿no? Y eso es básicamente para mantener este equilibrio hemostásico en el organismo. Y este va a constar de 2 procesos, como vendría a ser la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y también obviamente va a haber un episodio de fibrinolisis, porque aquí formamos el tapón. Aquí ya consolidamos el taponcito, pero aquí es como que les había dicho, tú no puedes dejar tu vehículo en la calle estacionado a un lado de la pista por más de 48 a 72 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir la policía y se lo va a levantar. ¿Por qué haces? Porque ¿qué haces? Obstruyes el tráfico. Obstruyes la circulación de los demás vehículos. Ya, igual aquí, tú no puedes dejar este tapón plaquetario que va a estar obstruyendo el paso de la sangre. El paso de la sangre tiene que seguir un curso fluido, un curso liso. Pero ¿qué es lo que pasa si este se pone aquí a obstruir el paso? Obviamente va a obstruir el paso de la sangre y ya no va a ser fluido, sino que va a ser turbulento y eso va a generar otras alteraciones. Entonces tú no puedes dejar esta obstrucción aquí. Y es ahí cuando viene la plasmina y dice, ¿saben qué? Vamos a degradar este coágulo. Degradamos el coágulo y luego la sangre puede seguir su flujo, ¿no? Para que no haya estos periodos de turbulencia. Y es ahí cuando vemos ciertos indicadores que nos dicen, hey, está demorando tal vía, está demorando esta otra vía. Porque estas vías son las que van a ser desencadenadas para llevar a cabo pues todo este proceso. Todo este proceso que vemos aquí es desencadenado y es llevado a cabo por este proceso, por estas vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, las cuales tienen diferentes gatillos. Esta es la vía de contacto, este es que se desarrolla que se activa por un trauma sanguíneo, y esta de aquí es la vía del factor tisular, o vía extrínseca, la cual es más explosiva, y estas pues van a ser medidas por tiempos específicos, que van a ser el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina, los cuales me van a decir si el tiempo se prolonga, pues que está demorando mucho mayor la formación de estas vías, es decir, de que puede haber alguna alteración a nivel de algún factor que está faltando, porque hay enfermedades específicas por falta de algunos de esos factores. Porque ¿qué es lo que pasa en una cascada? Este asciende a este asciende a este asciende a este asciende a este, hacia el final. Y en realidad todos estos tienen que converger en la vía común. Y en la vía común es donde van a dar lugar a trombina, para que trombina ascienda el fibrinógeno en fibrina, y de este modo la fibrina pues pueda decirle, oye coágulo, sal de aquí, ya no obstruyas el paso de la sangre, porque vas a convertir el flujo en turbulento. Entonces este coágulo se tiene que deshacer. No me puedo quedar simplemente con el coágulo ahí. Es como que tú no te quedas con una curita toda la vida. Entonces creo que ya hemos explicado un poco mucho de esto. Y wow, recién vamos en la 32. Así que vamos a continuar y creo que vamos a tener que hacerlo en 2 mitades. Bueno, sigamos. Entonces, aquí hay algunos datos, si ustedes desean tenerlos en cuenta, también repasarlos. Cuáles conforman la vía intrínseca, cuáles conforman la vía extrínseca. Ya habíamos mencionado intrínseca para el TTPA y extrínseca para el TP. Ahora, ¿cuáles son los factores dependientes de vitamina K? Los factores vitamina K dependientes, para los que no recuerdan, también habíamos dado una memotecnia y habíamos dicho de que ¿qué sucedió en 1972? Si no me equivoco, también por acá está. Acá está. ¿Qué pasó en 1972? A mí me encanta esa memotecnia, pero para los que no lo entienden, básicamente para esto debemos recordar de que hay ciertos factores, como lo vendría a ser el factor 10, 9, 7 y 2, los cuales necesitan de la epóxido reductasa, una enzima que va a ser sintetizada a nivel hepático, y hay ciertos factores de la coagulación que requieren de esta epóxido reductasa para que puedan poder sintetizarse. Entonces, ¿quiénes son esos factores? Pues son el 10, el 9, el 7 y el 2. El que pasó por la vitamina K, y en 1972 por el factor 10, el factor 9, el 7 y el 2. 10, 9, 7 y 2. Son los factores vitamina K dependientes. Y aquí también lo pueden encontrar en esta tablita. El 2, el 7, el 9, el 10. Y también son la proteína C y S, los cuales pues ya forman parte de la
de los factores anticoagulantes. O sea, están en contra de la coagulación y a la vez esta balanza tiene que estar alineada, tiene que estar ni más procoagulante ni más anticoagulante, pues para evitar alteraciones a nivel de la hemostasia. ¿Okay? No podemos ni vivir procoagulados toda nuestra vida, ni podemos vivir anticoagulados. Se necesita un equilibrio, una estabilidad de estos. Entonces, otro dato que también iba a mencionarles aquí era 4, 5, otro dato curioso, es que no existe factor 6. Así que si están considerando marcar aquella que dice factor 6, no existe el factor 6. Tenemos factor 5, factor 7, pero no el factor 6, ¿ok? Solamente era un dato para que ya vayan eliminando aquella que diga factor 6 por acá, por ejemplo. Sobre el tiempo de trombina, ¿es verdadero? Bueno, ¿qué debemos decir sobre el tiempo de trombina? Sobre el tiempo de trombina debemos tener en cuenta de que habíamos dicho de que el propósito de la cascada de coagulación era poder formar trombina, porque algunos dicen, el propósito de la cascada de coagulación es poder formar trombina, porque trombina es la que se encarga de escindir fibrinógeno en fibrina. Y si hay fibrina, está aquel el que dice al coágulo, hey, tú ya no te puedes quedar más porque ya dejamos de sangrar, ¿qué haces obstruyendo el paso? Pero hay otros que pues dicen que es formar solamente fibrina de frente, lo cual también es aceptable, ¿no? Entonces, ¿va a ser útil para determinar un caso de disfibrinogenemia? Obviamente sí, porque estamos hablando de alteraciones a nivel de la fibrina. Entonces, todo lo que involucre la fibrina, obviamente va a tener que ver con la trombina. Después, da tiempos prolongados en cuadros de coagulación intravascular diseminada, o sí. También puede ser porque en la coagulación intravascular diseminada es una condición subyacente por la cual existe una alteración a nivel de, pues, de los factores celulares, de los elementos celulares, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, todas las células sanguíneas. Entonces va a haber todo un desorden, llevando también a hipocomplementemia y también llevando a una baja de todas las líneas celulares. Después me dice, puede prolongarse en fibrinólisis primaria y en presencia de productos de degradación de fibrinógeno. Otra vez me menciona fibrina. Y habíamos mencionado de que están muy en relación. Entonces, sobre el tiempo de trombina, es todo esto verdadero. Porque lo habíamos visto acá. Trombina, fibrina, están muy relacionados. Si hay una alteración en la formación de fibrina, o si hay una disminución en la formación de esta, pues obviamente va a tener que involucrar a trombina. Por ello es todas las anteriores. Aquí hay algunos datitos también que les pueden servir con respecto a trombina, y ahí también está el dato de que en realidad sí, nos da mayor tiempo en los cuadros de coagulación intravascular diseminada. Ya. Aquí también tenemos prueba de laboratorio. Estas sí la saben, chicos. Lo anterior era mucha teoría. ¿Qué prueba de laboratorio se considera como marcador convencional de trombosis venosa profunda y de trombosis pulmonar? Orienta más, no es específica y se asocia a gravedad en pacientes COVID-19. ¿Cuál creen que es ustedes? Dímero de. Dímero A. Muy bien, dímero A, escucho por ahí. La A, muy bien. Dímero D. Y aquí hay un datito que ustedes pueden ver, donde, y también fue bastante recalcado en la sesión, en la cual en los pacientes con COVID-19 que presentan valores elevados o mayores de 1,0 miligramos por litro es uno de los principales factores de mal pronóstico, porque ¿qué es lo que pasa? Si la persona está en un estado en el cual su flujo sanguíneo está obstruido por un trombo, muchas veces estos trombos pues pueden, tanto los trombos como los émbolos pueden generar alteraciones a nivel en la circulación. ¿Y qué es lo que pasa? Estos pueden viajar hasta los vasos pulmonares y obstruir la respiración. ¿Y qué es lo que pasaba en el COVID-19? En el COVID-19 ya había de por sí un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una mayor obstrucción de los vasos y por ende es que van a tener un peor pronóstico, ¿no? Y por ello se empezaron hasta a buscar otras técnicas, ¿no? Como el ponerlos en posición supina, ponerlos a los pacientes para que de esa forma pues haya una mayor ventilación pulmonar. ¿Cuál de los siguientes no es un factor
anticoagulante. Hey, ese de aquí sí lo habíamos mencionado por aquí. Habíamos dicho de que necesitábamos tanto los factores procoagulantes como los anticoagulantes para que de ese modo no vivamos en un estado de procoagulación ni en un estado de anticoagulación, porque si no, íbamos a tener alteraciones en ambos lados. Es como decir, hay personas que no tienen la proteína C, no tienen la proteína S, y pues, ¿qué pasará con ellos? Pues viven en un estado de anticoagulación. ¿Y qué es lo que pasa si no coagulan? Imagínense ustedes, si hacen una herida, ¿qué es lo que pasará? Entonces, es importante que estén siempre presentes estos dos, pero en equilibrio. ¿Y cuál de los siguientes no es un factor anticoagulante? Entonces, ya lo habíamos mencionado también y está dentro de la tablita. ¿Cuál no es? El factor Dentro de los- Claro, estaríamos buscando el procoagulante. Muy bien. Ahora aquí, la tablita. No, ese no. Ya. Ahora sí. Vamos ahora entonces con el laboratorio del sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de meningitis? Habíamos mencionado de que el sistema nervioso central puede ser invadido por bacterias, por virus, por parásitos y por hongos. Entonces, ¿qué teníamos que saber sobre estos? Debíamos saber que los virus son la causa de infección más frecuente. Las bacterias son la causa de infección más grave porque pueden llegar a generar hasta abscesos. Los parásitos son una causa mucho más rara y los hongos son una causa también más peligrosa, no más peligrosa, sino en el caso de inmunodeprimidos o infecciones como el virus, con infecciones, por ejemplo, con virus de inmunodeficiencia humana, o también en el caso de una criptococosis, por ejemplo, porque pueden presentar, hay demencia por VIH y hay demencia también en este otro caso. Entonces debemos tenerlo en mente para las enfermedades de la mente. Ok, mal chiste. Ok, entonces tenemos que avanzar. Son 11:54 y la hora me está preocupando porque hay algunos que me han escrito de que tienen clase en un momento. Entonces, a ver. ¿Les parece, chicos? Entonces, porque ya se han empezado a desconectar algunos, si vemos solamente unas preguntitas más para que ustedes puedan realizar también el post-test, o cómo quieren que hagamos esto, porque esto de aquí son preguntas que habíamos estado viendo. Y también les he puesto algunos datitos. A ver. Realizar 2 preguntitas más porque tampoco quiero cansarlos, ya hemos estado como hora y media. Entonces, esta presentación se las voy a hacer llegar, no quiero cansarlos, no quiero agotarlos. Y otras 2 preguntas que pueden ser muy preguntadas van a ser con respecto al marcador tumoral al cáncer de próstata o también en el caso de las prostatitis y cómo hacer el diagnóstico diferencial de estas. Y otra que voy a poner más adelante. Entonces, estamos aquí con respecto a la causa más frecuente de las meningitis, las causas más frecuentes de la meningitis, pero quiero terminar de explicar esto. Habíamos mencionado de que dentro de las alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo en las meningitis, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Inflamación de las meninges. ¿Qué tengo que saber de estas? De que si va a haber inflamación de las meninges, pues los pacientes pueden presentar cefalea, fiebre intensa, hipertensión endocraniana, justamente por la elevación de la presión de esta, a nivel del líquido cefalorraquídeo que va a estar circulando en los ventrículos. Y posteriormente puede haber una caída del sensorio. Y van a presentarse signos meningios. Signos meningios como el signo de Kernick y el signo de Brudzinski. Entonces, Kernick va a ser el de la cabeza y Brudzinski el de las rodillas. También los habíamos explicado durante la sesión. Y otro dato que quería darles es que ustedes tengan en cuenta dónde se realiza la punción lumbar. Y esta se va a realizar en el espacio intervertebral entre L3, L4, L4 o L5. Lo cual literal se los van a poner así, no quiero que se mareen en ese sentido, porque es que lo hacen entre estas, bueno, y de esta forma. Y es más, se los estoy poniendo aquí en una de las preguntas, porque la punción lumbar no puede ser ni muy arriba, ni muy en el borde inferior de la vértebra, porque no queremos cruzar con ningún paquete vasculonervioso, es decir, con el van que pasa por aquí. Entonces, no puede ser ni en el borde superior ni en el borde inferior. Tiene que ser en el espacio intervertebral, no pegado ni muy arriba ni muy abajo, entre L3 y L4. Listo.
Como habíamos mencionado, pues también en la sesión, el color fisiológico, no patológico del líquido cefalorraquídeo va a ser cristal de roca o incoloro. Si este se encuentra muy amarillento, pues puede ser de que hayan muchas proteínas. Si este se encuentra de algún otro color, como por ejemplo verdoso, como por ejemplo rojizo, pues nos puede estar indicando de que hay alguna alteración o alguna patología subyacente. Puede ser de que esté ocurriendo un proceso neoplásico, puede ser de que haya hecho, en el caso de rojizo, puede ser que haya tomado una punción traumática, que pues está generando una alteración en el color de esta. ¿Ok? Después, debo tener en cuenta que un agente etiológico que me va a generar niveles de glucosa muy, muy bajita en las pruebas de líquido cefalorraquídeo, pues va a ser el Mycobacterium tuberculosis, pues lo puede llevar hasta por debajo de 40, hasta por debajo de 50. Y esto justamente les había dicho, ¿cómo deben recordarlo? Porque las bacterias pues van a generar consumo, pero en el caso de los virus, pues estos pueden mantenerse normal o elevado. Miremos aquí en la sección de glucosa, porque sabemos de que este líquido cefalorraquídeo está formado por glucosa, por proteínas, por celularidad, y también debo tener en cuenta el aspecto, ¿no? Entonces, estas cositas de aquí, estos datitos, debo tenerlo en cuenta. Y usualmente en las meningitis virales, la glucosa se ve todo alright, se ve correcto, ¿no? Muy bien. Se desapareció. Ah, no, ahí están. Dije, ¿qué? ¿Dónde están? Ya, sigamos. Ok. Entonces, si yo encuentro una glucosa normal o elevada, pues yo digo, no es bacteriana, porque en las bacterianas usualmente va a estar a la baja, y en las demás también van a encontrarse un poco bajos, más baja en la bacteriana, en los demás también un poco bajo, pero en la que se va a ver normal o elevada va a ser en la vírica. No olvidemos ello. Algunos datos fisiológicos acerca del líquido cefalorraquídeo también debo tenerlos en cuenta, y también, bueno, otro datito, y este está dentro de los dos que había mencionado que quería que recuerden, es que una de las alteraciones más frecuentes, vistas hasta un 83% de los pacientes que tuvieron COVID-19, ya yendo al tema de COVID, es que los pacientes presentaron predominantemente linfopenia, porque recordemos que este es un virus. Entonces, ante la respuesta contra un virus, ¿quiénes van a salir? Los linfocitos a nuestra defensa, a decir, hey, ¿qué estás haciendo con nuestro organismo? Vete, ¿no? E intentan contener, hacer resistencia. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es de que el virus va a poder más, ¿no? Por ello de que a pesar de que haya estos procesos de lucha, hay lucha, sí, por parte de los linfocitos. Hay resistencia, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los linfocitos van muriendo en el camino. Plop. Entonces, ¿cómo termina la persona? Con cuadros de linfopenia. Sería la explicación de linfopenia. Así en 3 simples palabras. Ok. Habíamos mencionado, y yo sé que esto ustedes los pueden hacer, ¿qué prueba es considerada como gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2? ¿Alguien recuerda? PCR. La A. Ah, no, la C. Ok, sí. Muy bien. Alguien cayó por ahí. Yo estaba como que con cara de... Ya, ok, no se preocupen. Entonces, sería el PCR transcriptasa reversa. Muy bien, aquí se lo puse como PCR-TI, no, es el PCR-RT. No lo olviden, porque a veces lo ponen así para confundirlos, pero no se preocupen. Y también lo habíamos mencionado por aquí, en esta presentación también les pongo algunos datitos y recordemos que yo les había hablado de pruebas directas y de pruebas indirectas. Y un segundo, que ahorita se apaga mi laptop. Quiero apagar un rato. Ya, perdón, ahora sí, ya lo conecté. Entonces, les había hablado de algunas que ustedes deben tener en cuenta. Y esta es una de las que ustedes deben tener en cuenta. Con respecto al tema de marcadores tumorales, en el cual vemos el PSA, ¿no? Que específicamente es para el antígeno prostático específico o en caso de una prostatitis o en caso de un cáncer de próstata.
Y para esto teníamos que seguir un esquema en específico, ¿no? Porque ya nos viene un paciente, el cual presenta una sintomatología, un cuadro de una hiperplasia prostática benigna. Ya. También puede venir por un poco de crecimiento de la próstata, ¿no? Tras el tacto rectal. Entonces, vamos a pedir el PSA o el antígeno prostático específico y podemos aquí tener dos resultados diferentes. Uno de ellos es de que este resultado vaya de 4 a 10, en el cual pues nosotros decimos de que, hey, de que sea menor de 4, que sea de 4 a 10 o que sea mayor de 10. Si este es menor de 4, pues no pasa nada. No se le realiza biopsia ni ninguna intervención. ¿Qué es lo que pasa si este está entre 4 a 10? Pues yo digo, hey, algo está pasando. Y aparte, si es un paciente sugestivo, o sea, mayor de 60 años, mayor de edad, obviamente de sexo masculino, con sintomatología referente, como por ejemplo de que ya hay más problema al momento de la micción, o que también está presentando alguna otra clase de manifestación a nivel de la orina, alguna otra alteración. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le pido un antígeno prostático específico. Si es que sale valores entre 4 a 10, pues yo ya me voy a hacer un más acucioso, ¿no? Un estudio más acucioso que se llama el PSA total sobre el libre o el libre sobre el total, en el cual pues yo tengo que generar, se está moviendo todo, ya, en el cual yo tengo que generar un diferencial, ¿no? Y tengo que decir, a ver, si yo ya tengo valores entre 4 a 10, le hago este índice de PSA. Y yo tengo que ver si este es menor del 20% o mayor o igual al 20%. Entonces, si yo veo de que este es mayor o igual al 20%, yo digo, hey, este paciente no tiene nada, no hay problema. Pero si yo veo de que este es menor al 20%, pues, ¿qué le hago al paciente? Voy a tomarle una biopsia prostática. ¿Por qué? Porque este paciente pues podría ser muy, muy sugestivo de que esté presentando alguna alteración, como por ejemplo un cáncer de próstata. O sea, primero me voy por el PSA y luego me voy por el índice de PSA. Y yo creo que este cuadro lo resume mucho mejor, ¿no? Con respecto al... Está. 4, no biopsia, de 4 a 10, ya puedo indicarle biopsia de acuerdo a cómo salga el PSA libre, si es menor del 20% o mayor o igual al 20%. Y también con respecto a si este es mayor de 10%, pues ya me voy directamente a biopsia, ¿no? Mayor de 10 nanogramos, mililitros, directamente a biopsia. ¿Ok? Justamente para descartar esta clase de casos. Ahora, otro dato que quería que tengan en cuenta era con respecto, porque la prueba de tamizaje, la prueba de marcadores tumorales también lo habíamos mencionado. Otro dato que quería que tengan en cuenta para el examen final es con respecto a las pruebas de VIH. Habíamos mencionado de que tenemos pruebas directas, pruebas indirectas, pero esto era lo que me importaba. Porque dentro de los criterios de la guía que había mencionado la doctora, ya en el tema de VIH, era de que yo necesitaba 2 pruebas rápidas o 2 pruebas sencillas que sean reactivas o necesitaba una positiva. Y lo vamos a leer en los cuadritos, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de una infección confirmada, mencionábamos aquí de que es aquella persona que presenta o 2 pruebas de tamizaje reactivas o una prueba confirmatoria positiva. O sea, o 2 de tamizaje positiva o una confirmatoria positiva. Entonces, por eso vemos de que si ante una primera prueba sale reactivo, voy a una segunda prueba que salga reactiva. Y luego también puedo decir, hey, o también puede ser más directo. Puede ser a través de una confirmatoria positiva. Entonces, si la confirmatoria me da positiva, pues yo ya sé de que estaría ante un caso confirmado de VIH. Por aquí tenemos otra prueba de tamizaje positiva. Por aquí tenemos otra de tamizaje positiva. Ahí entonces estaríamos hablando de una prueba confirmatoria porque tengo 2 de tamizaje positiva. O me bastaría solamente con una positiva. ¿Ok? En el caso de la confirmatoria. O 2 de tamizaje o una confirmatoria. Para nosotros decir, hey, estamos ante un cuadro de VIH. ¿Ok, chicos? Lamentablemente, esto ha sido ya un poco más rápido, esta última parte,
pero espero de que les haya podido ser de ayuda. Les voy a estar pasando por el grupo el material. Ya son 2, 6, 7 y no quiero que se me aburran tampoco y me han escrito que tienen clase también. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Voy a estar pasándoles el post-test, por favor, revísenlo. Son 5 preguntitas que espero que ustedes puedan marcarlas correctamente. Y espero que les vaya muy, muy bien en su examen. Les voy a estar pasando el material y espero que hayan podido lograr entender los temas que hemos estado revisando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Todo muy claro, Catherine. Muchas gracias. Claro. Ya, muchas gracias a ustedes. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ha sido un lindo ciclo con ustedes, chicos. Lo he disfrutado mucho y gracias por estar aquí. Gracias, Catherine. Cuídate. Suerte en los exámenes. Gracias. Muchas gracias.